Bueno, habíamos dicho que las características del mecanismo dominante definían de alguna manera una forma de clasificación de la absorción, en absorción física y absorción química, diferenciándose justamente con las fuerzas que intervenían. En el caso de la absorción física, fuerzas de London y Van der Waals, o sea, fuerzas débiles de uniones que son fácilmente eh, rotas por fuerzas térmicas y el proceso se convierte en un proceso reversible. Mientras que la absorción química forma enlaces de tipo covalente en los cuales el, el comportamiento, de alguna manera, es irreversible y por lo tanto no nos sería útil como proceso para producir continuamente absorciones y desorciones en un equipo industrial. La absorción física es causada principalmente por estas fuerzas de Van der Waals y son fuerzas electrostáticas de entre las moléculas del absorbato y los átomos que componen la superficie del absorbente. En general, los absorbentes se caracterizan por las propiedades superficiales, tales como el área superficial expuesta y la polaridad de los mismos. Una gran área superficial específica, o sea, muchos metros cuadrados por gramo o kilogramo de superficie, por gramo o kilogramo de peso del absorbato, es preferible porque proporciona una gran capacidad de absorción. Pero a veces la creación de una gran superficie interna en un volumen limitado da lugar a un gran número de poros de pequeños tamaños en la superficie de absorción. Estos microporos sirven o logran determinar la accesibilidad de las moléculas del absorbato a las superficies de absorción y de alguna manera pueden llegar a ser una selección o ser selectivos debido a que por la distribución de los tamaños de estos microporos también disminuye la característica de capacidad de absorción de los absorbentes. Si observamos el fenómeno desde el punto de vista del acercamiento de las moléculas a la superficie a la cual va a fijarse, vemos que en la medida que se van aproximando podría aparecer un cierto grado de rechazo inicialmente, pero hay una disminución o pozo de energía potencial que permite que la molécula alcance la superficie estando ya a una determinada distancia. Esa distancia, de alguna manera, permite fijarla en la superficie, pero se ve favorecida porque en muchos casos hay muchos puntos activos sobre los cuales actúa y pueden retener a la molécula en cuestión. Si vemos desde el punto de vista de los mecanismos de absorción, hay dos tipos de mecanismos que están relacionados con las fases estacionarias, que dan lugar a estos procesos. La absorción propiamente dicha, que es el fenómeno que tiene lugar en la superficie del sólido, donde la mayor parte del soluto queda retenido, y el intercambio iónico, donde inicialmente es una reacción de absorción, pero el material tiene la propiedad de tomar estas partículas cargadas, que son iones positivo y negativo, y llevarlas o hacerlas migrar hacia el interior y retenerlas en el interior de del cuerpo del sólido, con lo cual eso lo fija a esa superficie, pero eh, haciendo que haya un problema o una relación de difusión desde la superficie hacia el interior.
Ese es el caso de los mecanismos de absorción de las eh, moléculas por intercambio iónico. Para ambos procesos no existe una distribución uniforme en todas las superficies, como en muchos casos los teóricos inicialmente estudiaron este tema. Eh, en general, podríamos decir que en el intercambio iónico hay una fijación de moléculas en superficies o regiones preferenciales. En la medida que el tamaño molecular va creciendo y hay diferentes tipos de grupos funcionales, se incrementa la absorbibilidad de estos mismos tamaños funcionales por esta cuestión de la polaridad que tienen ciertas moléculas. En general, los absorbentes son materiales porosos de gran superficie específica y poros de pequeño tamaño, del orden de los nanómetros. Si vemos un equipo, un esquema, donde ingresa un gas sucio, generalmente se produce la absorción y aparece en la salida un gas limpio con el contaminante retenido en el cuerpo sólido. Para producir la limpieza de ese cuerpo sólido, o sea, del absorbente, eh, liberando a lo que quedó retenido, utilizamos generalmente vapor de agua que con el calor que incorpora a la superficie logra la liberación del contaminante que puede ser llevado junto con el vapor a un condensador y separado en un decantador donde se puede recuperar el líquido orgánico del agua que puede volver a ser utilizada para producir vapor. Ese líquido orgánico generalmente es insoluble en el agua, por lo tanto se decanta, no se logra la separación por decantación. En general, los absorbentes utilizados en la industria pueden ser útiles, eh, como por ejemplo en el caso del carbón activado para moléculas no polares o la alúmina activada para retener mercaptanos de hidrocarburos, flúor del agua, como desecante o como separador de hidrocarburos. En general, esta alúmina activada es una alúmina hidratada con sílice y generalmente zeolitas de tipo eh, artificial. Los factores que afectan a la capacidad del absorbente pasan por el área superficial que los mismos tienen, a mayor área superficial, mayor capacidad de absorción, el tamaño del poro, en el cual el poro podría influir si es micro, meso o macro poro, y la polaridad de las moléculas. En general, el absorbente, viéndolo desde el punto de vista de una comparativa, podría ser alúmina, carbón a base de petróleo, bauxita activada, sílica gel o carbón vegetal. En cada caso, las porosidades varían y al variar, eh, el área superficial que se logra para lograr la retención es variable, siendo las más importantes las que se obtienen en el carbón activado, que están en el orden de 800 a 1100 metros cuadrados por gramo de superficie o 600 a 1500 si fuera derivados de carbón vegetal. También, dependiendo del tamaño de consideración de la esfera en milímetros, el área superficial en metros cuadrados por gramo aumenta notablemente con la disminución de la superficie del diámetro de la esfera. En general, un gramo de estos componentes podría decirse que puede llegar a equivaler a la superficie de un estadio de fútbol a los fines de la absorción. En este esquema vemos lo que serían los poros de un carbono activado. Hay microporos, mesoporos y macroporos. Y si escaneamos o vemos el carbón activado a través de un microscopio electrónico, podemos ver las diferentes combinaciones de micro, macro y mesoporos que permitirían dar toda una gama de
absorción dentro de lo que sería la superficie del carbón activado. El carbón activado puede utilizarse de diferentes maneras. Puede venir en forma de polvo, granular o extruido y derivar de componentes de tipo vegetal o mineral. Si es de vegetal, generalmente pueden ser cáscaras de nuez, cáscaras de coco, algunos otros componentes, digamos, derivados de ciertos vegetales. Pero en el caso del carbón activado derivado del petróleo, se obtiene de justamente residuos o fondos de carbón y torres de fraccionamiento. En general, el equipo es un equipo de dos unidades, donde mientras uno está realizando la tarea de remover los contaminantes con carbón activado, el otro está regenerándolo por medio de un proceso de regeneración con vapor y aire que seca de alguna forma el lecho para dejarlo preparado para la carga cuando el otro lecho se termina de contaminar. El proceso hace que, por ejemplo, eh, si a veces se requiere un aire de enfriamiento para mantener las temperaturas lo suficientemente bajas, entra el gas sucio, se enfría, se retienen ciertas partículas, los soplantes llevan el componente al lecho de carbón activado y una vez que pasan por el lecho, el aire sale técnicamente limpio. Pero cuando se produce el proceso de regeneración, ingresa un vapor de baja presión que calefacciona el lecho, egresa el vapor junto con el contaminante y van a una zona de recuperación del contaminante donde sale gases limpios y el contaminante recolectado. Ese sería el esquema del equipo. Acá tenemos el mismo equipo en otro esquema. Generalmente decimos que los lechos se van a utilizar por partida doble, en el caso para producir justamente, mientras uno está haciendo la captura o retención del contaminante, el otro está en la fase de regeneración o en stand-by hasta que entre en funcionamiento debido a que el otro se saturó. A veces el carbón activado utilizado en polvo se introduce en una pileta donde se mezcla y se produce después de ponerlo en contacto con el líquido que está contaminado, una eh, mezcla que se hace pasar después por un separador para tener el producto purificado por un lado y el carbón activado usado por el otro. Y si no, se utilizan lechos directamente de carbón activado granular en lechos fijos. Acá se ven algunos esquemas de este tipo de instalación. En todos los casos, los equipos están en un proceso o fase en la cual están o siendo regenerados o están preparados para seguirla o continuar la operación. En general, el carbón activado responde a las siguientes reglas. Para grandes moléculas se absorben mejor en el carbón activado que las pequeñas moléculas. Las moléculas no polares también se absorben mejor en el carbón activado que las moléculas polares. Los insolubles o ligeramente solubles se absorben mejor y se aumenta la temperatura, la velocidad de difusión a través del líquido hacia los sitios, aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de difusión a través del líquido hacia los sitios de absorción, pero reducen el grado de absorción debido al efecto térmico que tiene sobre la superficie. Los alcoholes se absorben pobremente porque son polares y solubles. Los aldehídos son altamente polares eh, y tienen un aumento en el peso molecular, pero si disminuyen la polaridad, aumentan el grado de absorción. Las aminas y estructuras similares al amoníaco
tienen una absorción limitada por la polaridad de la solubilidad. Y los clorados aromáticos y alifáticos de baja polaridad y de solubilidad baja los hacen generalmente muy absorbibles. Esto hace que, por ejemplo, el carbón activado o lechos de carbón activado sirvan para capturar el cloro que viene en el agua, que muchas veces si viene demasiado les da un gusto amargo al agua y se utiliza el carbón activado para retener estos compuestos con cloro. Si uno lo ve en la parte práctica diaria, esto es el principio que se usa en los purificadores, que dicen purificadores de agua, que se colocan en la canilla, que en realidad dice filtro, pero no es un filtro propiamente dicho, sino un lecho de carbón que retiene el cloro que viene en el agua y le cambia el sabor al agua que viene de las cañerías de distribución. Si hablamos de la dinámica de la absorción, podemos reconocer primero tres pasos. Primero, una difusión hacia la superficie del absorbente, luego una migración dentro de los poros del absorbente y posteriormente un crecimiento de la monocapa del absorbato. Esto lo podemos ver en las figuras, lo vamos a ver enseguida, donde se reproduce este tipo de modelo eh, en generalmente el carbón activado, donde aparece el transporte de película a través de una capa límite sobre la superficie de carbón activado, el transporte del soluto a través de los poros internos y finalmente una fijación en la superficie. Uno o más de estos pasos pueden limitar la velocidad de absorción del soluto. En la mayoría de los casos, eh, el proceso real de absorción no limita el proceso. El proceso se ve limitado a veces por el transporte de película y en otros casos en el proceso de difusión, como es el caso de las resinas de intercambio iónico. Acá se puede ver los tres pasos, donde aparece el paso 1 de difusión hacia la superficie, migración hacia el poro del absorbente y el crecimiento de la monocapa de absorbente. La dinámica de la absorción depende de propiedades físicas y químicas del absorbente, como son su composición, el tamaño de la partícula que se quiere retener, el espesor del medio, el área de la superficie total expuesta y el volumen poral. Y también de la concentración y propiedades físico-químicas del absorbato. Y de gases y vapores absorbibles, porque también hay otros vapores y gases o gases que pueden ser retenidos en esa superficie que compiten en contra de el, el absorbato que queremos retener. Esta dinámica de la absorción depende de la temperatura y el tiempo de residencia del absorbato en el lecho. En general, la temperatura, como decíamos, influye de manera negativa si aumenta, y si aumentamos el tiempo de residencia del absorbato en el lecho, se logra una absorción completa. Generalmente, el proceso de absorción pasa por las etapas de que el absorbente más cercano al gas ingresante es el primero en convertirse en saturado. El agente contaminador rápidamente se agota y por lo tanto queda muy poca absorción más allá del sistema. En la zona de saturación existe una región parcialmente en equilibrio con el absorbato y en esta región hay un gradiente de concentración que se denomina zona de transferencia de masa o zona de absorción. Esto lo vemos en esta gráfica, donde si vemos la concentración inicial a lo largo del lecho fijo, vemos que el comportamiento va a ser como de una zona saturada, una zona de transferencia y una zona fresca, donde todavía no se ha producido ninguna contaminación del absorbente, del absorbato, perdón. Esto se ve que en la medida que transcurre el tiempo, la zona de absorción se mueve más adentro del lecho y eventualmente se aproxima a la salida. Cuando comienzan a aparecer algunos de las moléculas que estaban en la concentración inicial, es el momento en que se considera que el lecho se ha saturado y ya deja de retener el,
a los componentes completamente y deja pasar alguno de estos contaminantes. Ese lugar o en ese momento se produce lo que se denomina curva de ruptura. En el punto de ruptura, eh, la concentración del efluente supera el estándar que habíamos establecido y por lo tanto se debería dar por terminada la absorción y pasar al otro lecho, al contaminante, para que vuelva otra vez a reducir los valores de concentración de la salida. Eh, en función del volumen del gas de salida y el tiempo de operación, se establece un time break, o sea, un tiempo de ruptura en el punto de ruptura, que es donde se alcanza la máxima concentración de efluente estándar a la salida. En general, la absorción implica una retención y el lanzamiento simultáneo de moléculas de gas. Esto evidentemente es un equilibrio dinámico, donde moléculas que llegan se quedan retenidas en la superficie mientras que otras se están liberando. Justamente por eso aparece que en el tiempo de ruptura hay algunas moléculas que aparecen en la corriente de salida y este valor es lo que se denomina capacidad hasta la ruptura. Decíamos que las isotermas de absorción son estados de equilibrio eh, que se establecen para las moléculas de absorbato y absorbente. Estas relaciones de equilibrio eh, están relacionadas con las velocidades a las cuales se produce la absorción y desorción, que generalmente son iguales, por lo tanto, ya en el proceso se produce una liberación y una retención que está dada justamente por esta velocidad de equilibrio. Las isotermas de absorción son una curva que representa esta capacidad de equilibrio del absorbato por unidad de masa de absorbente a presión y temperatura constante. Las isotermas son de diferentes tipos, como pueden ser la isoterma de tipo 1, la de tipo 2, 3, 4 o 5, dependiendo de la característica de las mismas. Y describen la afinidad de un absorbante por el absorbente en particular. Las isotermas pueden ser favorables o desfavorables dependiendo que si a bajas concentraciones en la fase gaseosa en equilibrio se absorbe mucha masa de absorbato por masa de absorbente. Y para diferentes temperaturas varía esa concentración de la fase gaseosa en el equilibrio. En general, las curvas de absorción eh, favorables tienen gran absorción a una concentración de la fase gaseosa en equilibrio baja. La absorción es más efectiva a baja temperatura, la capacidad de absorción puede determinarse eh, por la isoterma de absorción y el ancho de absorción y la zona desarrollada puede ser variable, que pueden llegar a estar en un 30 o un 40% de aquellas que nos indican las isotermas. Bueno, terminamos en este momento la grabación de esta fase.